La minería zacatecana tuvo su origen en el año de 1546. Las primeras minas fueron las de Betagrande, principalmente la mina de San Bernabé y Albarradas. La pequeña y mediana minería han generado empleos por décadas y han sido también durante siglos generadoras de riqueza, de impuestos y divisas. El empresario minero Francisco Gutiérrez Castorena nos señala que el sector tiende a desaparecer debido a la fluctuación de los precios de los metales y los altos costos en los insumos. De igual manera, no cuentan con el apoyo del gobierno federal. La presencia de aquella comisión de fomento minero ha desaparecido y con esa figura y respaldo se generaban en aquellos años empleos, impuestos y divisas que fortalecían la economía nacional. El gobierno federal debería de implementar una reforma a la ley minera y efectuar estudios sobre la ley agraria, agrícola y ganadera. Analizar hasta qué punto siguen vigentes para que quienes se dediquen a estas actividades, principalmente a la minería, tengan el espacio y se respete. Lo mismo con aquellos que su principal actividad es la ganadería y la agricultura, para que cada uno de estos importantes sectores productivos hagan lo propio en sus espacios por el bien de la economía estatal y nacional. La importancia del Estado en relación a la producción de metales es fundamental. Conserva primeros lugares en producción tanto a nivel nacional como internacional, y en cuanto a la producción de plata, el gobierno federal debe de considerar un proyecto en el que se contemple la acuñación de monedas del metal argentífero de 1, de media y 1/4 de onza, ya que ello le daría valor agregado al producto y mucho de lo que se fuga al exterior quedaría en las arcas de la nación. En este contexto, el gobierno federal debe de tomar en cuenta la pequeña y mediana minería, abrir más campos de acción y apoyarlos con recursos flexibles para poder llevar a cabo la explotación de metales como el oro, plata, plomo, cobre y zinc. Esto traería consigo la generación de un mayor número de empleos directos e indirectos, que es lo que quiere con urgencia no solamente el Estado zacatecano, sino aquellos en los que la minería es el rubro de mayor importancia en la economía regional. Es importante considerar que el gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, tome cartas en este asunto, sea consciente y actúe de acuerdo a la ley, porque los pequeños y medianos mineros no merecen ser medidos con la misma vara que se mide a los grandes mineros, ya que este sector es el que mayor número de empleos genera y fortalece la economía nacional, y en este caso concreto, la economía zacatecana y de sus familias. El gobierno federal ha mostrado en los últimos sexenios apoyar en la medida de lo posible a las tienditas y changarros, y en el mismo caso se encuentran los pequeños mineros, porque para subsistir en esta actividad se necesita el apoyo gubernamental con recursos frescos y a tasas flexibles para continuar con los estudios de desarrollo, exploración y explotación de los fondos mineros. Para la minería torna difícil en esta actividad. Todos vamos en el mismo barco, desde el más humilde trabajador de una planta minera hasta el de mayor responsabilidad en la ejecución de las tareas productivas, incluidos los empleados y funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal que se relacionan con esta actividad. Durante más de 50 años de existencia, la Asociación de Mineros Medianos y Pequeños en Zacatecas continúa en su lucha por subsistir. Han transcurrido varios sexenios. Desde los tiempos del bronco José Isabel Rodríguez Elías se sintió el respaldo del gobierno estatal con la instalación de la planta de beneficio para poder procesar los minerales de oro, plata, plomo, cobre y zinc. Gutiérrez Castorena señala en charla sostenida que en este proyecto participó uno de los secretarios de Hacienda más efectivos que ha tenido el gobierno mexicano, Antonio Ortiz Mena, y afirma además que hablar de este personaje es hacer referencia probablemente al mejor secretario de Hacienda en la historia del último siglo mexicano.
o cuando menos a uno de los grandes secretarios del ramo. Considera el empresario minero que a Zacatecas llegó la influencia hacendaria de Ortiz Menas, considerado como uno de los padres del desarrollo estabilizador mexicano, porque tenía una actitud muy visionaria, exitosa y de una gran coherencia intelectual, algo que ya no se encuentra en estos tiempos, y subraya que lo que alguna vez dijera un reconocido escritor, Ortiz Mena es una visión plenamente vigente en el siglo XXI. Correspondió al extinto minero Antonio de la Torre López entrar de lleno a los trabajos. Luego le siguió don Pascual García, Gutiérrez Castorena, Gustavo Lugo López, Salvador González, Vicente Sánchez, Héctor Mayorga y Santiago García, entre otros. Ellos velaron e impulsaron las actividades mineras. Rodríguez Elías, José Guadalupe Cervantes Corona, Genaro Borrego Estrada y, en la actualidad, Miguel Alonso Reyes, son los gobernantes que decididamente nos han tendido la mano y no nos han dejado solos. Así lo señala el empresario. La grandeza de Zacatecas y de España hace unos 450 años se sustenta en la riqueza del subsuelo zacatecano, que aún sigue dando frutos en regiones como Mazapil, Melchor Ocampo, Concepción del Oro, Fresnillo, Ojo Caliente y Zacatecas, entre otros. Decenas de años han transcurrido. Se habla de planes y proyectos, de rutas turísticas entre Pánuco, Betagrande, Zacatecas y Morelos. Si así fuera, la ancestral pobreza ya hubiera desaparecido, no solamente en estos municipios, en todo el estado zacatecano. En Zacatecas, pues, existen municipios pobres porque no tienen recursos y avanzan con dificultades, pero también se tienen pobres municipios porque teniendo riquezas importantes en el subsuelo, esta se va hacia otras latitudes y quienes se llevan el oro y la plata dejan solamente problemas sociales, pobreza y desolación.